domingo de resurrección. Recordamos que Jesucristo resucitó. Entonces vamos a seguir con Hebreos, pero vamos a checar unos puntos importantes acerca de la resurrección. Y quiero que vayas conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 24. Hoy también vamos a tener Santa Cena. ¿Por qué vamos a tener Santa Cena? Porque Jesucristo nos mandó a que recordemos su sacrificio. Entonces, ¿qué mejor manera de recordarlo sabiendo que Él resucitó? Que ahora tú y yo estamos esperando su venida para poder estar con Él para siempre, por toda la eternidad. Entonces, Lucas capítulo 24, los niños pueden salir a su clase. Ya se me estaban olvidando los niños, perdón. Es que estoy muy emocionado por este domingo. Los adolescentes también salen a su clase. Y vamos, hermanos, los que nos quedamos a Lucas capítulo 24. Vamos a darle lectura en esta hermosa tarde del versículo 1 al versículo 12. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a darle lectura de manera alternada. Ustedes leen el primer versículo, yo leo el segundo versículo y así sucesivamente. Y nos unimos todos en el versículo 12. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Ustedes leen el primer versículo, yo leo el siguiente y nos unimos todos en el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se paró junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pueden tomar su lugar. Entonces, esta semana, la semana pasada, parte de la semana pasada, estábamos recordando lo que Jesucristo hizo. Es conocido o conocida la semana pasada como Semana Santa. Hoy concluye recordando el primer día de la semana, que es domingo, la resurrección de Jesucristo. Jesús vino a esta tierra para darnos un cambio que hemos estado viendo en Hebreos, que solamente es posible a través del creador de todo, del heredero de todo, de aquel que formó el universo. Ese es Jesús. Entonces, ese cambio que ahora está en nuestras vidas es posible gracias a Cristo. Dios sabía que el plan de redención para que tú y yo fuésemos conectados una vez más con Él se iba a lograr a través de Jesús. La ley y las enseñanzas que se establecieron en el Antiguo Testamento son perfectas, son buenas, pero el problema es que tú y yo no lo somos. Tú y yo somos imperfectos y somos malos. Entonces, por más que el pueblo de Israel trató de cumplir esas leyes, no pudo. Se topaba contra una pared que no podía romper, que no podía atravesarla. Entonces viene Jesús a guiarnos al verdadero encuentro con nuestro Dios, con nuestro Creador. Por eso es que Jesucristo
unos días antes de dar su vida por rescate hacia nosotros, le está diciendo a sus discípulos: prepárense, yo me tengo que ir, yo tengo que dar mi vida por ustedes, yo tengo que irme al Padre, tengo que derramar esta sangre, este cuerpo, por amor hacia ustedes. Y pasan todos los sucesos. A lo mejor los sucesos más marcados son el día domingo, cuando Jesús entra como rey en Jerusalén, y las personas, los judíos, extienden las palmas, los mantos, para que pasen, señal de que creían que Él era rey, de que Él era el que iba a traer salvación al pueblo de Israel de la mano de esclavitud del Imperio Romano. Después Jesucristo entra al templo y dice esa frase: mi casa, casa de oración será llamada, al ver cómo los fariseos, cómo los escribas estaban haciendo negocio de las cosas de Dios. En vez de llevar al pueblo a conocer a Dios, estaban llevándolos a que ellos enriquecieran monetariamente. Después, el jueves, que los que tuvimos la oportunidad de poder estar aquí y recordar la Santa Cena, Jesús la celebra con sus discípulos y les dice: hagan esto en memoria de mí, porque anuncian mi muerte hasta que yo venga. Y eso es lo que tú y yo estamos esperando como creyentes: el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En su primera venida, Él vino como el Cordero, como el siervo, aquel que vino a servirnos, aquel que vino a dar su cuerpo en sacrificio. Pero en su segunda venida, Él va a venir como el león de la tribu de Judá, con gloria y con poder, siendo Rey de reyes y Señor de señores. Y no habrá nada ni nadie en que lo pueda detener. El día viernes llega ese momento en el que Él entrega su cuerpo, en el que los fariseos, el concilio de los escribas y saduceos y fariseos, condenan a Jesucristo, lo llevan a la cruz, y Jesucristo muere por ti y por mí. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Los que pudimos estar el día viernes en la película, es tremendo, pero eso nos ayuda a reflexionar acerca de lo que tuvo que vivir Jesús por nuestras vidas, y a que tú y yo valoremos ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Te acuerdas de esa palabra que usó al final? Consumado es. Solamente se utilizaba para 3 acciones. Cuando el siervo terminaba la encomienda que le había dado su Señor, Jesucristo tenía una encomienda de parte del Padre. Por eso nos dice Filipenses que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando una guerra se terminaba y había victoria, Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo le arrebató a Satanás el dominio de nuestras vidas. Entonces, es bien bonito el que tú y yo hoy en este día, este domingo, recordemos de una manera intencional y consciente: Jesús no está muerto. Como nos dice estos versículos que acabamos de leer acerca de estas hermanas de María que fueron al sepulcro de mañana, un día como hoy, hace más de 2000 años, por la mañana, aproximadamente se cree que eran como las 5 o 6 de la mañana, que ellas fueron a aquel lugar donde habían puesto a Jesús, a la sepultura, y no lo encontraron, no lo hallaron. Y me encanta estos versículos 5 y 6 que nos dice de este capítulo 24: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él no se quedó en esa tumba, en ese sepulcro. Sus huesos no yacen ahí, porque Él está vivo. Porque Él está ahora, como nos dice Romanos capítulo 8, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros.
Y la tercera palabra que se usaba con respecto a esta palabra consumado es cuando una deuda era totalmente pagada. Jesús, a través de su vida, a través de su sacrificio, pagó nuestra deuda. Nos redimió de la esclavitud y del dominio del pecado en nuestras vidas. Por eso es que tú y yo en esta hermosa tarde estamos contentos, porque nuestro Señor Jesucristo trajo un cambio en nuestras vidas. Ese cambio en nuestras vidas no era posible, no había otra forma, sino solamente Jesús dando su cuerpo, derramando su sangre por el rescate de nuestras vidas. Y eso es algo que a nosotros nos debe de motivar a seguir adelante, porque a través de ese sacrificio Jesús está mostrando su amor a la humanidad. Jesús está mostrando su amor a ti y a mí, dando su vida por nosotros. Jesucristo en alguna ocasión dijo que no había más grande amor que su amigo, que aquel que da su vida por sus amigos o por su amigo. Voltea a la persona, al hermano que tienes al lado y dile: estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Humanamente algunos a lo mejor lo podemos dudar, pero Cristo no lo dudó. Cristo dio su vida, no solamente por sus discípulos, no solamente por aquellos que creían en ese momento. Jesús dio su vida por aquellos que iban a creer en un futuro. Y esas personas y esos amigos somos tú y yo. Por eso estamos contentos, estamos alegres, porque podemos entender y ver y comprender el grande amor de Jesús hacia nuestras vidas. Y solamente quiero en esta hermosa tarde tocar algunos datos importantes y después irnos a Hebreos, que solamente vamos a estar analizando 3 versículos de Hebreos, pero que tienen mucho que ver con este día, con que Jesucristo resucitó. Algunos datos importantes es que ningún otro líder religioso predijo nunca su propia muerte y su resurrección. Solamente Jesucristo, dentro de la historia de la humanidad, fue el único que dijo: yo voy a tener que dar mi vida, voy a morir, pero voy a resucitar. Aquellos filósofos como el Buda o como otros profetas hablaban de cosas interesantes acerca de que tenemos que hacer cosas buenas, pero nunca dijeron: yo voy a dar mi vida por ustedes. Y aún todavía más loco: yo voy a resucitar. Pero Jesucristo sí lo hizo. Jesucristo fue el único líder religioso que predijo, que habló, que mencionó de su propia muerte y de su resurrección. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sabes? Porque en este versículo se nos está hablando que Jesús tenía omnisciencia. Sabía todo lo que iba a pasar. Por eso el día de la Santa Cena hacíamos un paréntesis con respecto a los 3 panes que se ponen en la mesa, y el pan de en medio se cubre con un manto, con una servilleta especial. Y dentro de esos 3 panes recordábamos que Jesús le dio a sus discípulos del pan de en medio, de aquel pan que para los judíos cristianos representa a Jesús apartándose de la Trinidad. Pero tú y yo hacíamos paréntesis recordando que Jesús en ningún momento perdió su divinidad. Y aquí lo podemos ver. Este atributo de omnisciencia, el poder saber todo, viene y emana de Dios. Dios sabe el pasado, el presente y nuestro futuro. A Él nada podemos ocultarle ni engañarle,
por ende tampoco al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, al ser parte de esta Trinidad, al ser parte de Dios, tiene estos atributos, y Jesucristo también, al ser parte de esta Trinidad, Jesús tenía, o Jesús tiene, porque Él está vivo, porque Él está ahora a la diestra del Padre, este atributo de omnisciencia. Jesús sabía todo. De hecho, cuando los fariseos y los escribas hablaban en contra de Él, Jesús no necesariamente los había escuchado para saber de qué hablaban, sino nos dice la palabra que Él discernía los pensamientos de ellos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es superior a cualquier otra persona, o a cualquier otro filósofo, a cualquier otro filántropo, a cualquier otro religioso, a cualquier otro influencer que se levante hoy en día y tenga seguidores, multitud de seguidores. Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo tiene este atributo de la omnisciencia. Sabiendo todo lo que iba a padecer. Estoy muy emocionado y me gustaría que estemos orando. El próximo año, mientras veíamos la película, hay algunos documentales bien padres acerca desde el lado médico, desde el lado fisiológico, de cuánto dolor cargó Jesús en aquella cruz. Entonces, Dios puso en mi corazón, a lo mejor el próximo año hacemos una conferencia de todo lo que padeció corporalmente Jesús, tocando ese punto que nos habla de Hebreos, que lo vamos a ver más adelante, que no podemos crucificar una segunda vez a nuestro Señor Jesucristo. Y habla acerca de nuestras acciones. Y entendiendo ese pasaje de Isaías 53, todo lo que cargó nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a seguir adelante, a valorar su sacrificio y a seguir adelante. No mirando hacia atrás, sino mirando a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces es necesario recordar lo que Él padeció por nosotros para seguir adelante. Y a veces es necesario recordar que Él resucitó para poder seguir adelante. Que nuestro enfoque sea Jesús en nuestras vidas. Entonces, ese es un dato importante dentro de toda la historia. Jesús fue el único líder religioso que predijo su propia muerte y su resurrección. Otro dato importante es que la resurrección de Jesús constituye la primera vez en la historia que alguien se levantó de los muertos para no morir nunca más. ¿Se acuerdan de Lázaro? Jesús lo resucitó, pero Lázaro, pasando los años, tuvo que morir. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, pero ahora Él va a vivir por toda la eternidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Apocalipsis 1, versículo 17 al 18. Dice estos versículos: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo diciendo: yo morí, pero resucité. Y ahora vivo por los siglos de los siglos. Luego se nos menciona Pedro nos dice que esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, el saber, el entender que Jesucristo resucitó. Porque si Jesucristo resucitó, nos dice, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo nos va a resucitar a nosotros. Y cuando habla de Espíritu, ¿a quién está haciendo referencia? Al Espíritu Santo. Entonces vemos la Trinidad funcionar en todo momento, vemos la Trinidad presente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios
Ese espíritu que Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero no van a quedar solos, sino va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, es nuestra esperanza, es nuestro sello de que tú y yo vamos a vivir también. Corporalmente tenemos que morir porque es parte de la vida. Es parte de este proceso humano, fisiológico. Pero no nos vamos a quedar en la tumba. Aún nuestros huesos, en la resurrección y en la venida de Jesús, y cuando Jesús venga por su iglesia, aún esos huesos que van a estar momentáneamente en la tumba se van a levantar. Y vamos a ser cambiados y transformados a un cuerpo de gloria, donde tú y yo podamos ver cara a cara a Dios y estar con Él por toda la eternidad. Pero eso es posible gracias a que Jesús murió, y es posible gracias a que Jesús resucitó. Por eso tú y yo tenemos una esperanza viva, una fe viva. Por eso recordemos, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Él no está muerto. Otro dato interesante es que nos dice que la resurrección de Jesús fue una verdadera y total derrota de la muerte. Como el Santo Hijo de Dios, Jesús venció a la muerte una vez y para siempre. Mira lo que nos dice Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24 nos dice, aquí en el primer discurso de Pedro, te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura desde el versículo 22, 23 y 24 de Hechos, del libro de Hechos. Nos dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Puedes tomar asiento. El versículo 24 en la Nueva Versión Internacional dice que la muerte no pudo tener dominio sobre Jesús. Esto es algo bien importante. Jesús dio su vida, Jesús al resucitar venció a la muerte. Y a lo mejor hay que hacer un recordatorio acerca de por qué tú y yo tenemos que morir. ¿Por qué la muerte está presente en nuestras vidas, en nuestro cuerpo? Porque es parte de nuestra naturaleza. Es una muy buena pregunta que es contestada en el libro de Romanos capítulo 6, que tú y yo ya lo estudiamos hace un par de meses. Romanos 6 capítulo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué tú y yo tenemos que morir? Porque estamos en un cuerpo de pecado. ¿Te acuerdas en Romanos cuando hablábamos acerca de la comparación de Adán y de Jesús, donde se nos dice que así como por un hombre entró el pecado, también entró la muerte a toda la humanidad? Entonces, por causa de esa desobediencia que hubo en el principio, que se nos habla en Génesis con respecto a Adán y a Eva, la muerte se hizo presente en nuestras vidas. La respuesta bíblica al por qué tú y yo tenemos que morir, a lo mejor desde el área médica pueden decirte, bueno, porque hay un desgaste celular y las células dejan de renovarse cada año, y al no haber células el organismo o el cuerpo se deteriora hasta llegar a su fin, que es no responder, que es la muerte.
Pero la realidad es que nosotros tenemos que morir porque estamos en un cuerpo de pecado. Por eso se nos dice en este versículo de Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Porque hay pecado en nosotros. Y por eso la muerte se ha establecido en nuestras vidas. Pero si no hay pecado, no debe de haber muerte. Y Jesús no cometió ningún pecado. Jesús fue justo hasta el fin. Mira lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Y tú y yo vamos a entender por qué la muerte no pudo tener dominio sobre nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Nos ponemos de pie para darle lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Todos juntos dice la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Puedes tomar tu lugar. Entonces, la muerte se hace presente en nuestras vidas porque hay pecado. Pero Jesús no tenía pecado, como nos dice Pedro. Él era justo hasta su muerte. Él fue justo, sin pecado, sin mancha, sin error. Pero entonces, ¿por qué murió Jesús? Pedro mismo contesta, porque cargó nuestros pecados en su cuerpo, crucificándolo en la cruz. Entonces, Jesús murió porque Él cargó con nuestros pecados. Él teniendo la autoridad, Él teniendo la naturaleza de no morir por causa de ser perfecto, vino, se hizo siervo como tú y como yo, cargó el pecado de nuestras vidas, cargó el pecado de los creyentes y los llevó en aquella cruz y murió. Pero Él siendo justo, Él siendo perfecto, Él siendo sin pecado. Por eso es que Jesucristo, y ese es nuestro Dios, ese es Jesús, ahí podemos ver su amor hacia nosotros. ¿Cuántos de nosotros cuando alguna persona ajena de nosotros tiene problemas, nosotros nos sentimos afligidos por sus problemas? Pues muchas veces no, porque ni siquiera lo conocemos. Pero Jesús cargó con el peso, con el dolor, con el sufrimiento de la humanidad. Ese es el amor tan grande, tan inmenso, tan incontenible del amor de Dios, del amor de Cristo hacia nuestras vidas. Por eso nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces me gustaría que analizáramos eso. La muerte está presente en nuestras vidas por causa del pecado. Jesús cargó con nuestro pecado y murió por nosotros. Él no merecía morir, pero murió por nosotros. Y luego mira qué bellas palabras nos deja Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10.
te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Versículos 17 y 18 del capítulo 10 de Juan. Y nos dice estos versículos, la palabra del Señor dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Puedes tomar tu lugar. Entonces, Jesucristo nos está diciendo: la muerte no tiene dominio sobre mí. Sin embargo, yo voy a morir porque yo voy a dar mi vida. Yo tengo poder. En este versículo ahora se nos está hablando de la omnipotencia de Dios. Y de Cristo. Cristo tiene el poder de hacer todo. Él es soberano. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos: voy a morir, pero no porque la muerte tenga dominio sobre mí. Ahí es donde entra la parte de Jesús, su divinidad. Porque yo no he pecado, porque yo soy perfecto, pero voy a dar mi vida por amor a ustedes. Voy a morir por amor a ustedes, pero no se preocupen, porque yo puedo darla y también puedo tomarla. Voy a morir, pero también tengo el poder de resucitar, de vivir. Ese es el poder, esa es la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Romanos nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo, porque hay poder para salvación. Cuando tú y yo hablamos de Jesús a las personas, hay poder para que ellas puedan venir a los pies de Cristo y cambiar sus vidas. Cuando hablamos de Cristo, hay poder para que grandes cosas sucedan en la vida de las personas. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: yo pongo mi vida, pero también puedo volver a tomarla. Por eso es que la muerte no pudo frenar a Jesús. Satanás creyó que al crucificar a Jesús se iba a acabar la esperanza de la humanidad. Pero Jesús, siendo Dios, tomó su vida para resucitar. Esa es la fuerza, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Te voy a invitar a que nos pongamos otra vez de pie. Vamos a leer otros 2 versículos y ya vamos a estar terminando en esta tarde. Romanos capítulo 8, versículo 37 y 39. Unos versículos bien bonitos que personalmente a mí me ayudan a seguir adelante, que me es de motivación para seguir adelante en medio de esta vida que es dura, que es difícil. Pero si Jesucristo venció, yo también puedo vencer en Jesús, porque Él nos ha dejado su poder, Él nos ha dejado su autoridad. Romanos capítulo 8, versículo 37 y 39, dice la palabra del Señor, todos juntos: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puedes tomar tu lugar. Humanamente podemos hacer muchas cosas para poder llevar una vida plena, una vida buena. Pero los conocimientos médicos han logrado poder quitar de nuestros cuerpos ciertos virus, ciertas bacterias que son causantes de ciertas enfermedades. Han podido prolongar un poco más el tiempo de vida de las personas, pero no hay cura para la muerte. La muerte, tarde o temprano, tiene que llegar. Pero en Cristo
tú y yo, nada nos puede separar del amor de Dios. Y aquello que humanamente podemos tener miedo o temor a morir, podemos estar seguros y en paz, porque aún la muerte no nos va a separar del amor de Dios. Pero eso es gracias a Cristo, que dio su vida en aquella cruz, pero que al tercer día Él resucitó con gloria y con poder. Y que Él ya no va a morir más, porque Él ahora está a la diestra del Padre. Y tú y yo estamos en ese camino, en ese proceso. La muerte solamente es una etapa del proceso del creyente para poder llegar a la eternidad. Y tú y yo tenemos esta esperanza, estamos seguros que aún cualquier tipo de aflicción que venga a nuestras vidas, porque si somos sinceros, la aflicción más grande que tú y yo podemos padecer en esta vida es la muerte. La muerte de algún familiar, la muerte de algún ser amado, mi muerte. Pero en Cristo estamos seguros que tenemos vida y vida en abundancia. Entonces, por eso es que tú y yo celebramos y recordamos que Jesús no está muerto, que Jesús no se quedó en aquella tumba, sino que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado. Y que tú y yo vamos a resucitar a su debido tiempo y que vamos a pasar con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. ¿Cuántos podemos decir amén? Porque tenemos vida en Cristo Jesús. Por eso es que la enseñanza que nos toca ver hoy en este día, domingo, en Hebreos capítulo 4, versículos 14, 15 y 16, se nos dice: Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote era el único encargado de poder llevar ante el lugar santísimo las ofrendas y hacer el sacrificio de expiación. Jesús llevó ese sacrificio, pero todavía aún más grande. Jesús fue el sacrificio. El sumo sacerdote llevaba el cordero en el altar y lo sacrificaba. Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, llevó ese sacrificio, pero Jesús, su cuerpo, fue el cordero. Jesús dio su vida como sacrificio para expiación de nuestros pecados. Por eso nos dice estos versículos 14 y 16 de Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, este sumo sacerdote se hizo carne, vino, murió, pero ahora no se quedó aquí en esta tierra, sino ahora está en los cielos, pasó los cielos, volvió a ir a su origen, al lado del Padre. ¿Quién es este sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Entendamos el sacrificio que Jesús pagó por nosotros, el resultado de ese sacrificio, el poder de Jesús, su omnisciencia, su omnipotencia. Recordemos eso, su omnipresencia, estos atributos que solamente están presentes en Dios. Y mantengámonos firmes en nuestra fe, en nuestro credo, en nuestra creencia en Jesús. No hay nadie ni nada que pueda hacernos mejores personas. No hay nadie ni hay nada que pueda conectarnos con Dios. Solamente Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Valoremos su sacrificio, valoremos su obra redentora y sigamos puestos nuestros ojos, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Somos humanos. Hace una semana, el domingo por la tarde, yo tenía mucha ilusión de que la selección mexicana ganara, pero terminé otra vez decepcionado, porque Estados Unidos juega mejor fútbol ahora que nosotros.
y humanamente dije, ya no voy a apoyar a la selección mexicana. Porque somos humanos dados a decepcionarnos. Somos humanos dados a perder, a desanimarnos cuando las cosas no marchan bien. A lo mejor y ganamos el mundial, este puede ser nuestro año en el 2026. Probablemente no. Pero eso o al menos personalmente a mí que me gusta el fútbol, eso me ilusiona. Ya después de mi desilusión del domingo digo, bueno, a lo mejor tenemos más tiempo y nos preparamos para ganar el mundial. Pero te pongo este ejemplo porque en nuestras vidas como creyentes suele ser algo similar. Cuando todo marcha bien en nuestras vidas, nuestra confianza en Dios está completa y venimos a la iglesia y escuchamos los devocionales y estudiamos la Biblia y oramos. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las cosas que no nos agradan, muchas veces en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos. Y cuando tú y yo hacemos esa acción de en vez de aferrarnos más a Dios, nos alejamos de Dios, nos alejamos de Cristo, estamos menospreciando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz. Por eso en esta hermosa tarde te invito y me invito a que tomemos ánimo y sigamos confiando en Jesús. Tal vez estamos pasando por una mala racha, pero que eso no nos sirva para alejar nuestra fe de Jesús. Tal vez estamos pasando por un proceso de enfermedad o por un proceso económico no muy bueno en nuestras vidas, pero que eso no sea un motivo para que perdamos y dejemos de recordar lo que Jesús hizo en aquella cruz. Que eso no sea un motivo para que tú y yo no recordemos que nuestro Señor Jesucristo está vivo, sino que recordemos que Jesús murió, pero que Jesús resucitó. Tomemos ánimo, tomemos aliento y sigamos adelante en esta vida que va a tener sus retos, sus problemas, sus dificultades. Pero en Jesús tú y yo hemos vencido. Ese es nuestro sumo sacerdote. Por eso se nos dice aquí en Hebreos, en este versículo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confianza, nuestro conocimiento, nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora en este versículo se nos dice, porque nuestro gran sumo sacerdote que ahora está en los cielos, cuando nos vea pasando por momentos difíciles, va a tener compasión de nosotros, porque Él lo vivió. Porque Él también fue parte como tú y como yo, humano. Porque Él vivió a 33 años. Porque Él estuvo en esta tierra y Él comprende y Él sabe, Él vivió el sufrimiento, lo que es padecer hambre, lo que es padecer frío, que te maltraten, que te lastimen, que te abofeteen, que te escupan. Él lo vivió. Y ante esas necesidades que tú y yo vamos a estar pasando en esta vida, Él tiene compasión de nosotros y no nos va a dejar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús entiende por lo que tú y yo estamos pasando, por lo que tú y yo estamos viviendo. Por eso una de las enseñanzas que tuvimos hace unos domingos, que fue con el hermano Héctor, tú y yo no estamos aquí para juzgarnos, tú y yo no estamos aquí para criticarnos, tú y yo no estamos aquí para tocarnos mutuamente las heridas que nos ha dejado esta vida. Estamos aquí para animarnos y seguir adelante. Porque es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Jesús nos ve pasar por momentos difíciles y Él no dice, ¿para qué no entiendes? Por eso te pasa eso. No,
Jesús, Romanos capítulo 8 nos dice que está a la diestra del Padre, intercediendo, pidiendo a favor nuestro. Entonces, ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, aquel que se compadece de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque Jesús entiende lo que tú y yo vivimos, porque Él lo vivió de cierta manera en esta tierra. La diferencia es que tú y yo hemos fallado o no hemos fallado. Una o millones de veces. Muchas veces, y yo soy el primero. Pero Jesús no falló. Por eso podemos poner nuestra confianza en Él, porque Él no falla. Y luego dice este último versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el autor de este libro, que fue inspirado por Dios, nos dice: acércate ¿a quién? A Jesús, aquel que está vivo, aquel que resucitó, aquel que dio su vida por ti y por mí, pero ahora está a la diestra del Padre. Acerquémonos a Él. ¿Cómo? Con miedo, con temor, confiadamente, sabiendo que Él nos va a aceptar tal y como somos, sabiendo que aún en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro pecado, Él nos va a seguir amando. Por eso nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Gracia, ¿qué es gracia? La gracia es un regalo que tú y yo no merecemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque tú y yo, si somos pecadores, merecemos la muerte, merecemos ser condenados. Pero la gracia está en nosotros, y aunque somos pecadores, somos salvos gracias a Cristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia hace referencia a tener compasión de alguien en medio de su sufrimiento. Pero no solamente eso. La misericordia es tener compasión de alguien que está pasando por una dificultad difícil y ayudarle. Eso es misericordia. Entonces se nos está diciendo: Cristo va a ver tu dolor, va a ver por lo que estás pasando, y va a tener compasión de ti. Pero no solamente eso, te va a ayudar a que tú y yo salgamos adelante. Eso es la misericordia de Jesús en nuestras vidas. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de las debilidades, en medio de las dificultades, en medio de los problemas adversos que vengan a nuestras vidas. ¿Quién lo va a hacer? No lo va a hacer el pastor Misael Hernández, porque yo soy humano como ustedes, con muchos problemas. En lo que podemos, ahí estamos. Pero el que nos va a sacar de todos nuestros problemas es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Él es el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente. Por eso no pongamos la mirada en el pastor, no pongamos la mirada en algún líder, pongamos la mirada en aquel que está vivo, en aquel que murió pero resucitó al tercer día con gloria y con poder. Pongamos la mirada, pongamos la confianza en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, y sigamos adelante en medio de esta vida que tenemos, porque no va a ser fácil, pero en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Ponte de pie en esta hermosa tarde y vamos a orar. Por esta palabra que hoy hemos visto, y también vamos a proceder a las siguientes actividades que tenemos en esta hermosa tarde.
Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por en esta hermosa tarde hacernos recordar que Jesús está vivo, que Jesús resucitó, que Él está a tu diestra intercediendo por nosotros. Señor, yo te pido que tú nos des de tu gracia y nos des de tu amor para poder seguir adelante, Padre. Yo te pido, amado Padre, que tú alientes nuestro corazón, nos sigas animando, nos sigas dando la fuerza, el ánimo para seguir adelante en medio de esta situación que vivimos, Señor, en esta tierra, con debilidades, con problemas, con desánimo, pero sabemos que en Cristo estamos seguros, que en Cristo estamos tranquilos, que en Cristo todo está bien en nuestras vidas. Yo te pido, amado Padre, que tú nos des esa fuerza, esa gracia para poder seguir adelante, el recordar que podemos acercarnos ante el trono de la gracia para hallar misericordia y pronto auxilio y pronto socorro en nuestras vidas, Señor. Y eso es posible gracias a nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, en esta hermosa tarde, Padre. Amén. Y así como